100.5. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Entonces, señores, en el día de hoy, desde luego que hay un tema central que nos ocupará, que es esa visita de Marcos Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, pero también hay algunas aristas, hay algunas cosas ahí que nos merecen un enfoque separado. Está cómo va tomando otro carácter la situación de Haití. Y bueno, a mí particularmente lo que mayor ruido me causó, lo que me llamó más la atención de todo lo que ocurrió en el día de ayer fue el anuncio del presidente Abinader de que había designado al vicealmirante Cabrera Ulloa como SAR antidrogas, aunque especificó ahí que era para lo del fentanilo, como SAR antidrogas lo había designado. Me llama la atención porque en el país que gobierna el presidente Abinader, la Constitución no le confiere potestades para designar SARes. Es decir, en el que él gobierna, él no tiene esa potestad, pero por ninguna parte. Y eso tiene una serie de implicaciones. Pudiera ser que eso sea sencillamente un término, pero pudiera ser otra cosa. Bueno, lo importante es que veamos primero un contexto general. La coyuntura en la que Donald Trump gobierna Estados Unidos y en la que Marcos Rubio es el jefe de la política exterior de los Estados Unidos. Es un contexto que tiene una serie de particularidades, porque en Estados Unidos se escoge un presidente para ocuparse de la política exterior de ese país, para ocuparse del liderazgo mundial del país, para ocuparse del predominio de ese país como potencia mundial. El trabajo del presidente de Estados Unidos es el mundo. Ese es el trabajo del presidente de Estados Unidos. Porque no se trata de situaciones como la que se presentan en países como el nuestro, porque lo primero es que Estados Unidos no es un país, aunque lo decimos prácticamente en singular, como si se tratara de un país, no es un país. Es una federación de estados. Es como si fuera una federación de países en la que cada país tiene sus poderes, tiene sus presupuestos, tiene sus ocupaciones. Entonces, hay una cabeza para toda la federación. Incluso esa cabeza se le sitúa en una capital que no pertenece a ningún estado. Se creó específicamente para eso, pero no pertenece a ningún estado. Y se ocupa básicamente
de eso. Es decir, un 70% del trabajo de un presidente de Estados Unidos es el mundo, es internacional. Ahora, ¿qué ocurre? Que este presidente tiene una agenda nacional. Tiene una agenda nacional porque él se ha propuesto restaurar la grandeza de ese país, y él quiere hacerlo desde lo interno, desde la fortaleza de la economía de ese país. Va a restaurar ese país. Es una cosa que no es tan fácil de lograr, es fácil de prometer en una campaña o es fácil de plantearla en discurso y de reiterarla, pero no es algo que armonice tan fácil. Tiene desafíos nacionales. Tiene desafíos nacionales porque tiene una población que en principio se desarrolló bajo la creencia de que vivía en un mundo que no le imponía limitaciones y en la que podía materializar sus deseos de progreso económico y social. Y esa población además era un imán que llamaba pobladores de otros lugares a ir a experimentar y a vivir el llamado sueño americano. El sueño americano hace tiempo que se ha convertido en la pesadilla americana. La pesadilla americana. Una persona que gobierna un país, que lo escoge como presidente para gobernar el mundo, tiene, entre otras cosas, en estos momentos, más de 40 millones de personas que están por debajo de los niveles de pobreza. Más de 40 de nacionales por debajo de los niveles de pobreza. Pero además de eso, entonces, tiene el desafío de unas juventudes que andan absolutamente perdidas. Y en tránsito de suicidio, atrapada en el consumo de una droga sintética que la inventó la propia industria estadounidense o la desarrolló la propia industria estadounidense, y después resulta que se le va de la mano. Se le va de la mano porque cuando estamos hablando de fentanilo, estamos hablando de un analgésico, anestésico, desarrollado por la industria farmacéutica de los Estados Unidos sobre la base de sintetizar un opioide y lo convierten en un opiáceo. Entonces, cuando se logra eso, bueno, en principio estamos hablando que la gente que está en situaciones extremas, con dolores insoportables, encuentra aquí un consuelo. Pero eso se fue desbordando, y un producto que era un producto de la industria farmacéutica distribuido abusivamente fue creando unos niveles de dependencia hasta que se hizo atractivo elaborar el producto fuera de la industria farmacéutica. Y el producto se fue convirtiendo en una droga. Estados Unidos ha tratado por muchísimos mecanismos de controlarla. Hoy los principales suplidores son los cárteles mexicanos, pero lo son porque los productos con los que se elabora
esa droga sintética vienen de China. Estados Unidos hace unos años prohibió su importación desde China. Esos productos no pueden llegar a Estados Unidos importados desde China. Ningún problema, porque los cárteles mexicanos empezaron a llevarlo a México, a elaborarlo y lo meten en Estados Unidos bajo cualquier forma. En resumen, le estamos hablando de un país en el que cuando menos 70,000 personas se van a la tumba todos los años atrapadas por esa adicción, que viven como zombies, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tiene una serie de componentes, porque no es verdad que tú vas a combatir ese problema cerrando fronteras o impidiendo que supuestamente la droga llegue al país, cuando la situación de dependencia que tú tienes de una población de ese opiáceo la va a hacer que lo busque como quiera o lo sustituya por lo que sea. Es decir, si tú no resuelves el problema interno, si no enfrentas esa situación de adicción, todo lo que haga te conduce al fracaso. Y ya hay un tercer componente. El tercer componente es geopolítico. Estados Unidos viene de una etapa en la que vence en una guerra fría y en la que prácticamente finaliza el siglo pasado sin ningún tipo de competencia, constituyéndose prácticamente en la potencia universal. Pero a partir de los años 2000, a partir del 2000 para adelante, ellos despiertan y se dan cuenta que no son ya esa potencia omnipotente, universal, sino que han despertado y han surgido otras potencias. Y que esas potencias, de manera silenciosa, sobre todo la China, habían venido ocupando lugares y expandiéndose. Entonces, ahora Estados Unidos tiene dos cucos, fundamentalmente. A nivel interno, se la está llevando el diablo con el consumo de fentanilo. Y en el plano externo, entonces, está obstinado por frenar la expansión china, a como dé lugar. Y de ahí todas estas medidas, todas estas disposiciones. Vámonos al caso de la visita de don Marcos Rubio, a la impresión que deja y a todo lo que se anunció. Bueno, hay que decir que la visita deja buena impresión, no solo en lo que tiene que ver con la República Dominicana, porque independientemente de varios conflictos que se han presentado en otros lugares, hay un detalle que hay que resaltarlo. Estamos hablando de que Marcos Rubio colocó las Américas, colocó esta gira como la primera de su gestión como secretario de Estado de los Estados Unidos. Eso no había ocurrido. El último presidente que proclamó que había llegado la era de las Américas fue George W. Bush. Pero eso se quedó en una proclamación, porque vinieron los ataques a la Torre Gemela y ahí esa promesa de que había llegado la hora de las Américas se desvaneció. Y nunca ha habido una prioridad realmente de la región. Independientemente de que sabemos que Marcos Rubio va siempre a defender y a priorizar en los intereses de Estados Unidos,
la verdad es que es un interlocutor más tratable para nosotros que cualquier otro interlocutor. Y además, evidentemente que él tiene simpatía por la región y especialmente ha mostrado su simpatía por la República Dominicana. Eso independientemente que sabemos que los intereses que representa no son los nuestros, nos coloca en mejor situación que con cualquier otra persona con la que ni siquiera tenemos la oportunidad de sentarnos en una mesa a discutir. Con él tenemos un interlocutor válido, incluso frente a Trump, probablemente en todo lo que pueda auxiliarnos lo hará, pero sus poderes, desde luego, que son limitados. Entonces, yo creo que en todos los espacios donde él interactuó, trató de presentarse como una persona que venía como un aliado, que venía como una aliada, con un amigo. Y en lo que se expuso públicamente, realmente las cosas resultan plausibles en lo que se expuso públicamente, porque siempre hemos planteado que estas cosas tienen el componente de lo que se expone públicamente, pero tienen el componente de temas que se tratan que no necesariamente resulta conveniente exponerlo. Pero en lo que se expone públicamente, uno puede tener algunas señales de qué pudo haberse tratado en lo interno. Entonces, fue tranquilizante, muy tranquilizante, el hecho de que Marco Rubio dijera de manera categórica, sin que eso se le preguntara, porque eso él lo dijo en su discurso, que la República Dominicana no será presionada para recibir, digamos, que la República Dominicana no se le pedirá acoger ola masiva de migración. Y de manera categórica, él dijo lo siguiente: ningún país del mundo puede tolerar eso y no se puede exigir a que este país lo haga, de manera muy categórica. Eso quiere decir que en lo privado no pudo haber ninguna conversación distinta a eso. Porque, lo repito, eso lo dijo él de manera categórica sin que nadie se lo preguntara. Él quería dejar ese mensaje claramente establecido. Y en los otros mensajes fueron mensajes esperanzadores, mensajes de colaboración. Hay un tema muy preocupante para la República Dominicana, que es la culminación del programa Hot Health. Nadie le preguntó a don Marco Rubio por ese programa y él en su discurso dijo que como legislador estaba comprometido con esa iniciativa y que como secretario de Estado no va a ocurrir otra cosa, que él va a abogar por el mantenimiento del programa Hot Health, que es el programa que permite la operación que tenemos en la frontera del Grupo M, por ejemplo. Entonces, habló de otras colaboraciones en términos económicos, de que tenemos posibilidad de que Estados Unidos nos vea como un potencial para la industria de los semiconductores y que Estados Unidos está dispuesta a respaldar este país para que su economía pueda aprovechar la creación de semiconductores. Y por otra parte, en el tema de la generación energética, la posibilidad de que la República Dominicana, una vez tenga una sobredemanda de generación, pues pudiera colocar una parte de esa generación en el mercado de Puerto Rico.
Es decir, estamos hablando de prosperidad y estamos hablando de nuevas vías para la economía dominicana en esas cosas que dijo él, que mencionó él en sus discursos. Entonces, el otro aspecto es el de la tierra rara, que él informó que ingenieros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos estaban trabajando en eso. Yo no había escuchado hablar de eso, es decir, que ingenieros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están trabajando en la República Dominicana en la detección de posible explotación de tierra rara. Información que el presidente Luis Abinader complementó hablando de la posibilidad de que en la República Dominicana existieran más de 10 millones de toneladas de tierra rara. Estamos hablando de, digamos, un mineral que siempre lo hemos tenido, pero que estaba compuesto de unos 17 elementos químicos que eran inseparables. Entonces, después que fue posible su separación, hoy son elementos imprescindibles para el desarrollo de las tecnologías. Y estamos hablando de la riqueza del momento y que nosotros podemos ser parte de la riqueza del momento. Ya veremos en función de todas esas expectativas cómo se dan las cosas. Es decir, ahí tenemos en cuanto a nosotros un enfoque muy positivo. Lo complementamos con el enfoque de lo que está ocurriendo en Haití y con otras acciones. Porque de manera categórica él informó que se había producido distorsión en relación con esto de que Estados Unidos le quitaba respaldo a la misión en Haití. Por el contrario, en esta propia gira en América Latina, en estos 5 países que él visitó, desde aquí, él había autorizado unos 40 millones de dólares para esa misión y expresó su compromiso de seguir apoyando esa misión. Y ayer yo decía, y esto es importante, y hoy lo reitero, porque tengo esa información de muy buena fuente, Rusia le dio a conocer a Estados Unidos que no tendría ninguna objeción con relación a esa misión. Es decir, que los pruritos que ellos tuvieron cuando se aprobó y empezó a montarse en la administración de Biden, ellos lo han dejado atrás. Entonces, mientras eso ocurría, estaban llegando 200 kenianos más a Haití, lo que quiere decir que la misión, independientemente de que sea insuficiente, no es verdad que está en deterioro. Por el contrario, se está fortaleciendo y hay un apoyo firme de Estados Unidos a eso. Y él lo expresó y él sabe que hay que seguir batallando por crear alguna situación de progreso económico en Haití y sabe que eso es imposible mientras ese país no tenga un control de su territorio. En todas esas cosas yo creo que fue claro, que fue firme, y en los hechos estamos viendo que hay variación. Es decir, las cosas en Haití han tomado otro carácter y ojalá que eso se siga fortaleciendo. Y la posición de República Dominicana con relación a ese tema es la de reiterar que es imprescindible resolver el tema de la crisis haitiana, porque no es solo una crisis humanitaria de un país, es un peligro para la seguridad de la República Dominicana y para su estabilidad económica y para su existencia como nación, pero también es un peligro para la seguridad en los Estados Unidos. Cualquier cosa que se hable de guerra contra el narcotráfico es una tontería cuando tú tienes un país controlado por bandas criminales que pueden recibir lo que sea en sus costas y enviarla a Estados Unidos.
Es decir, eso es un grave desafío para Estados Unidos, la situación de Haití, y creo que hay conciencia en ese sentido. De manera que, tanto en el trato a la República Dominicana como en el compromiso con Haití, yo creo que los mensajes que nos llevamos ayer fueron mensajes muy positivos. Fueron mensajes muy positivos. Entonces, quiero pasar al anuncio que hizo el presidente Abinader en el día de ayer, cuando anunció que él había designado, estoy designando al vicealmirante Cabrera Ulloa como SAR antidrogas de la República Dominicana. Me extrañó mucho, y si hubiese tenido la oportunidad de hacer preguntas, desde luego que habría preguntado exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un SAR antidrogas. Y cuando expresé esta inquietud a través de X, alguna gente intentó explicarme a mí qué era un SAR. No, justamente por saber lo que es un SAR, y por tener una idea clara de qué se me está hablando cuando se me habla de este concepto, es que quiero que me expliquen en qué consiste la designación de un SAR antidrogas en la República Dominicana. No importa que hayan especificado que esto era para el fentanilo, no importa. ¿Por qué? Porque el presidente, por ejemplo, tiene la potestad de designar a Cabrera Ulloa como jefe de la Dirección General de Control de Drogas. ¿Usted sabe por qué él tiene esa potestad? Porque hay una ley que establece que existe en la República Dominicana una Dirección General de Control de Drogas, que es la ley 5088. Y esa ley le confiere al presidente esa potestad de designar a la persona que está al frente de ahí. Pero una cosa que no tenga una ley y que no exista, el presidente no tiene la posibilidad de hacer designaciones. Pero sobre todo en el concepto que estamos hablando. Señores, los políticos no le dan mucha importancia al problema de los conceptos. Pero los conceptos son muy importantes a la hora de conducir. Son importantes. Señores, pero ese es el debate que nos lleva del estado leviatánico, del estado leviatánico de Thomas Hood al estado liberal de Luke, al estado liberal. Es decir, porque cuando estamos hablando de un SAR, estamos hablando de un poder único, soberano, totalmente soberano. Entonces, cuando en su John Locke, por ejemplo, cuando en su tratado sobre el gobierno civil, propone una diferenciación sobre el estado leviatánico que está proponiendo Thomas Hood, lo que nos está apartando es de cualquier designación de carácter monárquico que no cabe dentro de un estado liberal. No cabe dentro de un estado liberal. Entonces, él dice, bueno, es que no puede haber ninguna situación que se parezca a monarquía absoluta sin límite de poder. Sostiene que las personas forman comunidades políticas y aceptan el gobierno para proteger su propiedad, pero es fundamental la creación de leyes conocidas y aceptadas por el consenso para solucionar disputas. Es decir, cualquier cosa que haga un presidente democrático
tiene que ser sobre la base de leyes conocidas, aceptadas, que establezcan que él tiene esa potestad para eso. Pero la Constitución Dominicana establece lo siguiente. ¿Qué somos nosotros? Un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa eso? La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de la independencia de los poderes públicos. Entonces, ¿qué significa ese concepto? Primero, es algo como haber informado que designó a Cabrera Ulloa como zar antidrogas, es igual que haber informado que lo designó como gobernador de la ínsula barataria. Es decir, es igual que haberlo designado como gobernador de la ínsula barataria. Que la ínsula barataria es algo que no existe. Bueno, lo que él designó no existe tampoco. Ni tiene ninguna posibilidad de hacerlo en una democracia liberal, porque esa democracia en su constitución pauta un estado de derecho, pauta un estado social y de derecho en la que los derechos fundamentales, la protección de los derechos fundamentales está garantizada. Entonces, nadie puede tener poder para colocarse por encima de derechos fundamentales. Cuando usted está designando un zar, usted está diciendo, mira, yo me estoy arrogando el derecho de darle a esta persona poderes extraordinarios, poderes extralegales para él actuar en esta materia. Esos poderes extralegales significan afectar la intimidad, por ejemplo, o la propiedad, o una serie de cosas que no la puede hacer un presidente. Incluso la propia Constitución dice que si se va a hacer algo que toque derechos fundamentales, tiene que hacerlo por leyes orgánicas. No es que no se puedan, en cierta medida, los derechos fundamentales regular, pero tiene que ser por leyes orgánicas. Entonces, no hay ningún maldito zar antidroga en la República Dominicana, ni puede haberlo. No lo hay, ni puede haberlo, porque eso no existe en la República Dominicana. ¿Qué quiere decir esa pomposidad? Porque como tal eso no existe, ¿eh? Ahora, ¿qué quiere decir esa pomposidad? Esa pomposidad puede estar ocultando otra cosa. Lo que puede estar diciendo eso, mira, yo le estoy designando a ustedes una persona para que ustedes la manejen al margen de la soberanía de la República Dominicana, para que despache con ustedes, como un súbdito de ustedes. Yo le estoy poniendo el título de zar, pero en verdad lo que yo voy a designar es aquí un funcionario al servicio de un poder extranjero para que ustedes coordinen con él al margen de la soberanía nacional cualquier cosa y al margen de las leyes nacionales cualquier cosa. Eso es un disparate. Eso no se puede. Eso no se puede. Sencillamente no se puede. No se puede. Bueno, que yo estoy exagerando. ¿Usted sabe por qué yo estoy exagerando? Porque cuando usted va a ver aquello que los medios le llaman zares, antidroga, es a la misma persona que tiene la política antidroga de un país. El director de control de droga de un país, ese es el que los medios le llaman zares, porque el concepto no existe en ninguna parte del mundo. Aunque los medios le digan a fulano es el zar de la droga o antidroga de aquí, eso no existe, porque no puede existir en ninguna democracia. En ninguna democracia puede existir alguien que tenga poderes monárquicos o poderes infrenables para actuar sobre nada. No existe eso. No existe, aunque mediáticamente se hable de zares, pero eso no existe. Eso no existe. Entonces, de lo que se trata es de eso. De lo que se trata es de eso. Bueno, ¿qué quieren ustedes? Ustedes quieren actuar sobre esta cosa porque están desesperados con el fentanilo y quieren tener poder para ustedes actuar y hacer lo que ustedes quieran. Bueno, aquí va a haber una persona que estará al servicio de ustedes para eso.
para eso. Entonces, eso carece totalmente de sentido. Totalmente de sentido. Antijurídico, totalmente de sentido. Cambio y fuera.